A continuación, tenemos el gusto de dar paso a la conferencia de Ailín Guzmán, quien nos va a hablar sobre inteligencia regulatoria. En un entorno normativo cada vez más dinámico y complejo, la inteligencia regulatoria se ha convertido en una herramienta clave para poder anticipar cambios, gestionar riesgos y al mismo tiempo fortalecer las organizaciones y la toma de decisiones estratégicas dentro de la misma. Estamos seguros que su exposición nos va a brindar valiosas perspectivas sobre cómo transformamos la información regulatoria en conocimiento que sea útil para el fortalecimiento del compliance. Me permito leer el perfil de Ailín Guzmán. Ailín Guzmán es abogada con 20 años de experiencia profesional, centrada en la regulación financiera, económica y bancaria, negocios fiduciarios y gobierno corporativo, así como en el diseño de estrategias y programas tendentes al establecimiento de marcos de gestión de riesgos. Cuenta con una licenciatura en Derecho, posgrado en Economía para Negocios y una maestría en Derecho de la Regulación Económica de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Es egresada de la Universidad de Salamanca, donde cursó un máster en Derecho Administrativo y ha realizado diversas especializaciones en áreas como fideicomiso y negocios fiduciarios en el Banco Mundial, así como alianzas público-privadas en el Banco Interamericano de Desarrollo. Es especialista en crimen organizado, corrupción y terrorismo por la Universidad de Salamanca y cuenta con especialidad en supervisión bancaria en la Escuela Bancaria de Guatemala, con estudios en prevención de lavado de activos, especialización en gestión de riesgos por la Asociación Española de Compliance y curso especializado en auditoría en prevención de lavado de activos. Ailín Guzmán, el micrófono es todo tuyo. Es un gusto contar con tu presencia el día de hoy. Muy buenos días, muchas gracias. Quiero agradecer a Katherine Oliva por la oportunidad y al mismo tiempo felicitarla por ser una protagonista de viabilizar espacios como estos donde la transferencia de conocimientos es la protagonista y la replicabilidad de ese conocimiento pues es lo que prima. Eh, Cuando Katherine me dio las opciones del tema, me incliné definitivamente por la inteligencia regulatoria porque los tiempos van cambiando, los riesgos van evolucionando y eso trae consigo que esos nuevos niveles de exposición al riesgo sean cada día más atendidos, pero sobre todo sean cada día más evaluados. Entonces, cuando hablamos de inteligencia regulatoria, no podemos circunscribir la inteligencia regulatoria únicamente al trabajo propio que hacen las unidades de inteligencia financiera. ¿Por qué? Porque si bien hay algunas unidades de inteligencia financiera que tienen una facultad regulatoria, no todas tienen esa facultad regulatoria, facultad supervisora y por vía de consecuencia tienen pues la potestad sancionadora. Entonces, la inteligencia regulatoria en el marco de la gestión de riesgos de lavado de dinero hay que verla de forma integral. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de inteligencia regulatoria, precisamente estamos hablando de ese proceso, de esos pasos que tenemos que dar para recopilar y analizar la información pertinente al mercado que vamos a regular. Si bien es cierto que los mercados regulados son bastante complejos, no menos cierto es que antes de hablar de esa inteligencia regulatoria, hay que hablar también de por qué estamos regulando, si es el momento adecuado para regular, qué vamos a regular y de qué forma lo vamos a regular. Pero específicamente esa inteligencia regulatoria tiene que traducirse en colaborar con todas esas empresas y entidades que son reguladas y también para que se ayude a las empresas a cumplir precisamente con los marcos normativos y anticipar también esos cambios en el entorno regulatorio constante en el que nos encontramos. Precisamente esa inteligencia regulatoria es ese proceso en donde podemos identificar, pero también podemos clasificar y comunicar esos requisitos regulatorios, cuáles van a ser las líneas de acción, las actuales y las futuras, que van a ser relevantes para que las empresas y las entidades pues puedan crear marcos de gestión integral de riesgo más seguros, más confiables y puedan precisamente anticipar ese ejercicio de riesgo. Entonces, si lo vemos desde la óptica de la prevención del lavado de dinero, no es un proceso tan fácil. ¿Por qué?
porque los escenarios internacionales cada día están más complejos. Entonces, tenemos que recolectar información sobre regulaciones, sobre las directrices, sobre los estándares, precisamente también si están acorde a algo muy importante que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de inteligencia regulatoria y es el contexto de riesgo actual de cada uno de nuestros países. Lo que le funciona a Colombia no necesariamente le va a funcionar a la República Dominicana porque tienen un contexto de riesgo completamente diferente, unos mercados un poco más maduros que otros. Entonces, a veces el copy-paste, como bien se habla en compliance, que no es adecuado, también se extrapola a lo que es la inteligencia regulatoria. Entonces, esa recopilación de información sobre regulaciones, directrices y esas políticas que pueden afectar el entorno también tiene que agotarse. ¿Por qué? Porque el propósito de la inteligencia regulatoria precisamente es permitir que las entidades, al igual también que los reguladores cuando cumplen su rol, puedan tomar decisiones informadas y estratégicas en un entorno regulatorio que está, señores, en constante cambio. Entonces, los sectores regulados son altamente complejos. Tenemos también sectores que no necesariamente están atados a un cumplimiento de prevención de lavado, pero sí a temas de compliance como el sector salud, el sector de farmacéutica, donde la inteligencia regulatoria se va a convertir en el diferencial competitivo crucial. ¿Para qué? Para que podamos avanzar, para que podamos, podríamos decirlo, anticipar los riesgos y sobre todo para que podamos adaptarnos, no solo los reguladores, sino también los regulados, de manera proactiva a esos cambios y podamos ver esos nuevos niveles de exposición al riesgo con los constantes escenarios internacionales a los que estamos expuestos. Entonces, hay diferentes herramientas y estrategias que podemos utilizar precisamente para poder implementar una inteligencia regulatoria de manera efectiva, pero más que todo de manera proactiva. Ya no estamos en los tiempos de ser preventivos, estamos en los tiempos de ser preventivos y de ser predictivos. Entonces, varias herramientas que les puedo esbozar en este momento: análisis de datos. Las unidades de inteligencia financiera trabajamos mucho con análisis de datos para la elaboración de la inteligencia financiera, para poder trabajar con una razonabilidad financiera coherente y eficiente. Pero también los reguladores tienen que trabajar con análisis de datos. ¿Para qué? Para monitorear tendencias y para poder pormenorizar de manera más contundente todo lo que son los cambios en el entorno regulatorio. Tenemos que hablar también de mapeo de escenarios para identificar riesgos y oportunidades esenciales. Tenemos que también hablar de sistemas de capturas de datos. ¿Para qué? Para asegurar que la información con la que vamos a trabajar sea primero relevante, se pueda recopilar de manera adecuada, podamos tener elementos que podamos discriminar, que vamos a utilizar y que no, y podamos analizarla de manera eficiente. Entonces, en esta primera parte de mi exposición, lo que quiero llevarlo a la conclusión es que esa inteligencia regulatoria no solamente va a ser esencial para la conformidad con las normativas, sino que también podemos transformarla en una ventaja competitiva para nuestros contextos de riesgos, para las empresas que dominan este conocimiento y sobre todo para que nosotros podamos traducir esa inteligencia regulatoria en una clave para el éxito a largo plazo en todo lo que tiene que ver con mercados altamente regulados. También la parte de la inteligencia regulatoria hay que verla desde el punto de vista de lo que es el compliance. Y el compliance no solo desde el punto de vista de la prevención del lavado de activos y del contexto regulatorio, sino también a nivel del entorno interno de las organizaciones. ¿Por qué? Porque las organizaciones, independientemente de su tamaño, del sector, deben siempre asegurarse de cumplir con un conjunto de normativas y regulaciones que van más allá de sus fronteras. Entonces, precisamente el compliance no es solamente algo de moda o una tendencia que va a ser pasajera, sino una necesidad operativa primero que debe garantizar el buen funcionamiento de cualquier entidad
pero sobre todo de cualquier entidad que desee mantenerse dentro del marco legal y ético. Y eso va muy de la mano con lo que ustedes conocen como cultura de cumplimiento. Hablamos mucho de cultura de cumplimiento, pero la cultura de cumplimiento no vale de nada si las empresas y las entidades no la convierten en una filosofía institucional. Entonces, lo importante es conocer lo que es el compliance para poder entender en nuestros entornos regulatorios, para poder ver cómo evoluciona el riesgo y poder dar algo que se llama sostenibilidad en las entidades. Hay algo también, un componente importante en el que me voy a detener, sobre todo de acuerdo a los marcos ya internacionales y el estándar, y esto va muy de la mano ya con la inteligencia regulatoria ya desde el punto de vista de la prevención del lavado de dinero. Y es que estamos ante escenarios bastante complejos, donde la tecnología ha cobrado un papel preponderante. Si bien la tecnología ha ayudado mucho a la prevención del lavado de dinero, también ha elevado el riesgo. ¿Qué quiere decir eso? A mayor tecnología tiene necesariamente que haber mayores controles. En el caso del sector financiero, hay que trabajar más la parametrización de alerta, hay que trabajar más el monitoreo y hay que trabajar también con esa tolerancia y ese apetito. Entonces, esos riesgos asociados a las nuevas tecnologías ya no son riesgos emergentes, son riesgos latentes, son riesgos actuales. Vemos como la recomendación 15 de Gafi ha estado en constante evolución, pero también vemos la 24 y 25. Ya las estructuras del beneficiario final no están únicamente enfocadas en qué debemos hacer al momento de realizar una debida diligencia, llegar simplemente a esa persona física que tiene el control accionario, no. Gafi nos está demandando a que nuestros reguladores, a que nuestras UIF, tracemos líneas de políticas públicas donde yo pueda evaluar estructuras jurídicas complejas, donde yo pueda adentrarme un poco más en lo que son los negocios fiduciarios, regularlos de una manera donde el fideicomiso o donde también cualquier producto, cualquier sector pueda ser permeado por el lavado de dinero o por la ilegalidad. Y ahí es donde entra también esa inteligencia regulatoria. Ya la recomendación 24 y 25 y todo lo que tiene que ver con beneficiarios final no nos está llamando únicamente, bueno, yo solamente necesito tener el control accionario, no, el control efectivo. ¿Quién es que precisamente domina? ¿Quién es que precisamente manda? ¿Quién es el que tiene el control en una organización determinada? Si nos vamos a una SA, ¿quién es precisamente que tiene el control? ¿Quiénes son esos accionistas? ¿Quiénes son los participantes en ese consejo de administración? Entonces, ir un poco más allá de lo que está precisamente en nuestras narices y ver como dicen los americanos, el big picture, la foto completa. Y esa inteligencia regulatoria va a venir muy de la mano con una tendencia no solo en América Latina ni en la región, sino también en el mundo. Y es precisamente de que los sistemas antilavados, con el objetivo de lograr marcos regulatorios más eficientes, que los sistemas antilavados puedan cumplir su cometido, que es precisamente cerrar la brecha de la criminalidad organizada, trabajen de la mano con el sector privado. ¿Qué quiere decir eso? Ante realidades nacionales que viven nuestros países muy distintas y escenarios internacionales cada día más complejos, se está suscitando la necesidad de que precisamente podamos atender más los riesgos emergentes y haya un continuo redireccionamiento de lo que nosotros llamamos y ese famoso enfoque basado en riesgo, pero no solo por parte del sector público, sino también por parte de lo que es el sector privado. Y crear esa sinergia para nosotros poder contar con marcos regulatorios más robustos y líneas de acción y hojas de ruta que se conviertan en acciones concretas. Entonces, ahí las unidades de inteligencia financiera van a jugar un rol preponderante. ¿Por qué? Porque las unidades de inteligencia financiera, en su calidad de coordinadores nacionales de los sistemas antilavados, van a tener un rol fundamental con la creación de políticas públicas innovadoras que tengan como propósito
principalmente fortalecer la cultura de legalidad en los países y la creación de hitos pues trascendentales para que esos sistemas antilavados pues logren el cometido, que es precisamente cerrar la brecha de la criminalidad organizada y sobre todo entender que la industria criminal siempre va a pasos más adelantados que los que estamos de ese lado, trabajando precisamente con lo que es el tema de la prevención y de la cultura. Y esto también va muy de la mano a que esa inteligencia regulatoria tiene que traer consigo la retroalimentación a esos sujetos que son regulados y de parte de las UIF también la retroalimentación a los sujetos obligados, no solamente desde el punto de vista de los estándares GAFI, con algo más sencillo como es esa retroalimentación de cara a los sistemas de reportería, cómo me está reportando, cuál es mi expectativa respecto a lo que estoy recibiendo. Entonces, básicamente, el rol fundamental o la tarea más principal es precisamente concebir marcos regulatorios, políticas públicas, líneas de acción que no se queden en conversaciones, sino en acciones concretas, y que los insumos que se trabajen constituyan instrumentos técnicos que tengan como finalidad precisamente reducir asimetrías interpretativas entre sectores, que eso también ayuda con la inteligencia regulatoria y sobre todo tener unificación de criterio precisamente en todo lo que tiene que ver las líneas de políticas públicas tendente a lo que es la prevención y la detección y la sanción contra el lavado de activos. Si bien es cierto que en países como los nuestros, en América Latina, las alianzas público-privadas son difíciles, la verdad es que definitivamente son la línea idónea para el fortalecimiento de los sistemas antilavados de los países y para lograr eficiencia en lo que es inteligencia regulatoria. Les puedo decir con claridad, y en la República Dominicana, también el caso de Perú, hay precedentes bastante efectivos que demuestran precisamente que las alianzas público-privadas en materia regulatoria, en inteligencia regulatoria y precisamente en materia de prevención de lavado de activos son la línea idónea para el fortalecimiento de los sistemas antilavados. Se ha evidenciado que es el camino con mayor alcance precisamente para lograr los resultados de efectividad, que es precisamente lo que está ahora mismo llamándonos a prepararnos ya para esa quinta ronda de Gafilat. Y como mencioné, Gafilat en el caso nuestro, que somos países latinoamericanos, y como mencioné anteriormente, es el común denominador no solo en América Latina, sino en las diferentes jurisdicciones del mundo. Precisamente algunos ejemplos de colaboraciones de alianza público-privada son precisamente las evaluaciones sectoriales y las evaluaciones nacionales de riesgos que se hacen en los países, que de esos resultados, de esas evaluaciones, salen hojas de rutas que contribuyen a fortalecer la inteligencia regulatoria. ¿Por qué? Porque se realizan con el consenso y el liderazgo de las diferentes instituciones públicas y privadas que conforman el sistema. Entonces, hay muchas formas de poder robustecer y eficientizar lo que es la inteligencia regulatoria. Entonces, lo importante es que nosotros tengamos en cuenta que los actores en los marcos regulatorios de prevención tienen que encontrarse unidos contra el riesgo. ¿Por qué? Porque cuando se habla de un buen funcionamiento de un sistema preventivo, debe entenderse que el sector público y privado están funcionando, pero están hablando el mismo idioma y que en los casos que aplique tienen que tener criterios unificados. ¿Por qué digo en los casos que aplique? Porque efectivamente el supervisor, el regulador, en su rol discrecional de la creación de esa inteligencia regulatoria, también tiene que tener, vamos a hablar de esa mano dura y de ese rol precisamente de fiscalizador que la naturaleza debe tener, que la naturaleza de la regulación y del regulador debe tener. Entonces, tenemos que tener en cuenta que estos nuevos tiempos y estos nuevos riesgos emergentes van a demandar que se trabaje mucho en los marcos de alianza público-privada y sobre todo poder abrazar la idea de que las alianzas público-privadas son mecanismos concretos y necesarios
para robustecer, como he mencionado, los sistemas antilavado. Deben de funcionar como una columna vertebral para cualquier sistema financiero sano. Porque el lavado de dinero, señores, no es un problema que el Estado pueda resolver solo, ni tampoco que las empresas ni las entidades deban ignorar como si fuera un asunto meramente de los reguladores. Sin la alerta del privado, el Estado está ciego. Sin la retroalimentación del Estado, el privado no sabe qué patrones buscar, qué tipologías buscar. Entonces, cuando el sector público y privado colaboran, se pasa de un modelo de, vamos a decir, de cumplimiento de lista de cotejo, es decir, de hacer por hacer, a un verdadero y eficiente enfoque basado en riesgo. ¿Y qué es lo que nos va a traer como resultado? Precisamente reducción de gastos, de recursos, en vigilar clientes precisamente de bajo riesgo y que nosotros podamos concentrar los esfuerzos en operaciones verdaderamente sospechosas, que es lo que se llama un modelo eficiente de gestión integral de riesgos. En aquellos países donde el sector público y privado operan de manera fragmentada y sin canales efectivos de coordinación en materia de prevención y en materia también de regulación, el sistema termina proyectando una imagen de territorio fértil. ¿Para qué? Para que ese capital ilícito que permite en su crecimiento los alcances de la criminalidad organizada, pues la criminalidad organizada entiende que es el espacio ideal para ellos entrar. Entonces, para hablar y ya para concluir de inteligencia regulatoria y de sistemas antilavados robustos, hay que hablar también de abrazar ese modelo de alianza público-privada. ¿Por qué? Porque las APP se están consolidando en la región, en Europa, como un elemento clave precisamente para cerrar esas brechas, fortalecer la confianza de los mercados internacionales y elevar precisamente los niveles de efectividad en los sistemas preventivos. Una alianza público-privada dinámica, funcional y sostenida no solo va a mejorar la calidad de la información, de la detección temprana y de la gestión de riesgos, sino que también va a impactar positivamente las evaluaciones que hacen los organismos como es el Grupo de Acción Financiera Internacional. Y ya en el torno un poco más pequeño y en el escenario más pequeño de las empresas, va a ayudarla con lo que es la gestión del riesgo reputacional, con las calificadoras de riesgo y en el caso del sector financiero, pues a consolidar las relaciones con la corresponsalía. Y ese fortalecimiento institucional lo que va a traducirse en la práctica es en mejores condiciones de acceso al crédito internacional, como mencioné, el mantenimiento de las corresponsalías bancarias, mayor estabilidad reputacional de nuestros países y todo esto que he mencionado, pues son elementos indispensables precisamente para la inserción en lo que es la competencia, en lo que es o esa inserción competitiva en la economía global. Y ya para finalizar y dar espacio a preguntas, lo que tenemos que entender es que tenemos que analizar y redimensionar que la importancia radica siempre en comprender la industria criminal no discrimina. Cuando el sistema público falla, el sector privado pierde dinero, reputación y acceso. Y cuando el sector privado falla, el sistema público pierde legitimidad, pierde efectividad y credibilidad internacional. En materia de prevención, la omisión de uno termina siendo el costo de todos. Muchas gracias nuevamente por la oportunidad y felicitar también al, a todo lo que han sido responsables de organizar este foro en la persona de Catherine y reiterarles que yo estoy a la disposición y cuentan conmigo cuando me necesiten. Estoy también abierta a cualquier pregunta o comentario que necesiten y precisamente pues quiero que tengamos una conversación rica y un espacio de preguntas, nos podamos intercambiar experiencias y podamos enriquecernos todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Aileen. Creo que nos vamos a quedar con eso último que mencionas. Me gusta mucho lo que dijiste de la omisión de unos, básicamente la pagamos todos, porque creo firmemente en que
todos estos problemas estructurales se los damos directamente al sector público. Es algo que ustedes tienen que solucionar, no la iniciativa privada. Cuando, cuando hablamos de corrupción, lavado de activos, pues no es solo algo público, sino también algo privado. Entonces, creo que eso último que mencionas nos debe de quedar muy marcado a todos, puesto que debemos de, entre todos, tratar de fortalecer el sistema de cumplimiento para poder mejorar nuestras normativas y poder mejorar nuestro Totalmente. sinergismo. Entonces, me voy con algunas preguntas, tomando en cuenta que vivimos en un entorno global marcado firmemente por la innovación tecnológica y la transformación digital. En la práctica del compliance suele existir una aparente contradicción. Los reguladores exigen mayor profundidad en los procesos de debida diligencia, mientras que al mismo tiempo las normativas de protección de datos y privacidad limitan la recolección y el tratamiento de información personal. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede la inteligencia regulatoria ayudar a las organizaciones a navegar estas tensiones regulatorias y tomar decisiones que sean equilibradas entre el control, el riesgo y la protección de la información? Eso es una excelente pregunta y creo que es el punto de dolor, principalmente en el sector financiero, con las limitaciones que hay, las barreras de entrada, con todo lo que tiene que ver los temas de secreto bancario y demás. Miren, por eso es que es importante que nosotros como regulador y como Estado seamos coherentes con lo que le exigimos a los regulados. Yo no puedo exponer y esposar en una normativa, yo quiero que tu banco o puesto de bolsa o un supervisor que supervise a las APNFD, que tú apliques un enfoque basado en riesgo si yo como regulador no lo estoy aplicando. ¿Qué quiere decir eso? La tendencia, y yo creo que eso está empezando a cambiar, precisamente es que la inteligencia regulatoria no cumplió su ciclo previo a lanzarla. ¿Qué significa eso? Muchos reguladores tal vez no agotamos ese análisis de riesgo previo y de realidad y de conocimiento de negocio de mercado antes de lanzar una normativa. ¿Qué significa eso? Si yo voy a como supervisor o regulador, voy a lanzar una normativa X para banco, puesto de bolsa, lo que sea, pero yo no he analizado si el mercado está preparado para hacer frente a esas disposiciones. Y si yo tengo la posibilidad material, aplicando el enfoque basado en riesgo, de regular y supervisar lo que yo le estoy exigiendo a mis supervisados. Entonces, en el marco de la República Dominicana, donde hay un cierre de brechas extraordinario en materia de protección de datos, al igual como pasa en otros países, lamentablemente pasamos a veces de incoherentes exigiendo cosas que no necesariamente nosotros también como supervisores y reguladores vayamos a dar. Entonces, mi recomendación, peleen sus informes, peleen sus inspecciones. El enfoque basado en riesgo es transversal. El Estado, nosotros como UIF, como Superintendencia de Banco, de Valores, como supervisores de APNFD, no podemos exigir algo que no estamos dando. ¿Por qué? Por eso es que son importantes y por eso es que la línea de las APP son la garantía de o uno de los elementos de eficacia de los sistemas. ¿Por qué? Yo no puedo lanzar un instructivo, una normativa, si yo no me siento con el sector privado, si yo todavía no tengo la capacidad de redimensionar el negocio, porque no lo voy a entender nunca en un proceso de inspección, en un proceso de event date, en un proceso incluso hasta de yo manejar un análisis de autorización de un producto a una entidad, como tampoco voy a tener la capacidad de iniciar un procedimiento administrativo sancionador cuando yo no hice un análisis previo regulatorio, precisamente agotando el ciclo para yo poder lograr lo que verdaderamente estoy queriendo proponer y cuál es mi expectativa precisamente con esa inteligencia regulatoria. Entonces, la respuesta es, tenemos que ser coherentes también
y la pregunta está bastante buena, tenemos que ser coherentes también nosotros los que estamos de este lado en el Estado, sobre todo con las políticas públicas tendentes precisamente a prevenir y exigir todo ese enfoque basado en riesgo. Si no hay coherencia regulatoria, no hay forma ni siquiera que los que están bajo mi sombrilla vayan a poder cumplir lo que yo mismo estoy exigiendo. Entonces, es un tema para mí de redimensionamiento de ese enfoque basado en riesgo, que hablamos mucho de enfoque basado en riesgo, pero no todos estamos preparados precisamente para aplicar el enfoque basado en riesgo. Y ese enfoque basado en riesgo también va muy de la mano con esa coherencia regulatoria de cuándo regular, por qué regular y qué voy a regular. Perfecto. Esa última pregunta de qué voy a regular es una de las más importantes en el ámbito del cumplimiento, la verdad. Em, Nosotros en el mundo del derecho aplicamos el principio de no solo interpretar la norma, sino también saber aplicar la norma a cada caso en concreto. Y precisamente esta coherencia regulatoria nos invita a saber aplicar la norma para cada caso en concreto y no meramente integrar y entregar un informe que cumpla con todo lo que todas las regulaciones estatales, internacionales, sino que en realidad también apoye a la organización y apoye a la persona que solicitó nuestros servicios. Entonces, trayendo esta pregunta un poco más al contexto de América Latina, a pesar de que contamos el día de hoy con un montón de personas que se encuentran en otras partes del mundo, los marcos regulatorios nacionales en América Latina suelen evolucionar a ritmos muy diferentes y no siempre están alineados con los estándares internacionales. La coherencia regulatoria se convierte en un desafío importante para nosotros en América Latina. Entonces, desde la perspectiva del compliance, ¿cómo pueden las empresas gestionar esta falta de coherencia entre regulaciones locales, estándares internacionales y riesgos emergentes sin perder la efectividad de los programas de cumplimiento? Miren, esa también es una extraordinaria pregunta. Eso va muy de la mano con lo que dije en mis palabras. No se olviden de la prevención, porque tenemos que ser preventivos. Pero los tiempos están tan cambiantes que hay que ser predictivos. Ahora, con la responsabilidad penal de la persona jurídica, entra un componente interesante y de mucho cuidado para todas las empresas, no solamente desde el punto de vista de que sean sujeto obligado o no y de que tengan que cumplir con un programa de cumplimiento. No, eso va un poquito más allá. Y ahí, de cara al sector privado de las empresas, sean sectores regulados o no, la cultura de cumplimiento, pero como filosofía institucional, va a marcar la diferencia. El oficial de cumplimiento no es el responsable de que en una empresa, o no es el único responsable de que en una empresa sea sujeto obligado o no, o el gerente de control interno o el gerente de ética. No es el único responsable para que el compliance funcione o el programa de cumplimiento funcione. Ustedes saben que el tone from the top es la clave. Así como nosotros, de este lado que trabajamos en el Estado, tenemos lo que es la voluntad política, el tone from the top de nosotros es la voluntad política y sobre todo la coherencia y mantener los marcos específicamente en materia de prevención, de independencia y autonomía, no solo de las UIF, sino también de esas entidades regulatorias. Pero en el caso del sector privado, la verdad es que los tiempos están muy cambiantes, las regulaciones nunca van a ser iguales ni van a ir al mismo ritmo en los países. ¿Por qué? Por algo sencillo, contexto de riesgo. El contexto de riesgo de la República Dominicana no es el mismo de Guatemala, no es el mismo de Colombia, no es el mismo de Panamá. Hay países que pueden tener extraordinarios marcos, como mencioné, de normativas, marcos legales en materia de protección de datos. Nosotros no lo tenemos. Sin embargo, eso no es óbice para que, por ejemplo, nosotros en la unidad de análisis financiero seamos de manera predictiva creado una política y un proceso en materia de protección de datos, pero no solo el punto de vista del reportante, sino el punto de vista, desde el punto de vista interno de quien maneja la información.
de proteger los datos de ese analista que está trabajando en la inteligencia financiera. Entonces, más que ir a la carrera de ahora salió esto, Gafi mencionó esto, pero en mi país pasa esto, es vamos a adecuarnos a la naturaleza de mis operaciones internamente como entidad, mi tamaño, complejidad de mis servicios que yo doy, con qué tipo de cliente yo trabajo, cuáles son mis stakeholders, cuáles son mis proveedores. Y también definir, aquí decimos en buen dominicano, yo tengo estómago para trabajar con eso, mi apetito de riesgo y mi tolerancia a riesgo lo permite. La tolerancia y el apetito al riesgo no está atado solamente al sistema financiero. Una entidad pequeña y una entidad no financiera también puede definir su apetito de riesgo. Por eso es que es importante ahora que el compliance no solamente se redirija a temas de prevención de lavado, sino a temas meramente de cumplimiento, a que eso precisamente venga, como ustedes bien exponen en el título de este evento, al ADN de las instituciones. No tengan una cultura de cumplimiento. Si la cultura de cumplimiento no es una filosofía institucional, porque al fin y al cabo, nunca vamos a poder hacerle frente a todos los riesgos al mismo tiempo. Tema de presupuesto, capacidad, imposibilidad material. Totalmente de acuerdo contigo. El tema del contexto de riesgo es muy importante tomarlo en cuenta. Diste precisamente en el clavo. Las regulaciones en Guatemala no son las mismas que las de Colombia, no son las mismas que en República Dominicana, y esto lo podemos ver, ¿verdad? O sea, en Guatemala apenas estamos iniciando con todo el tema de regular y de normar internamente nuestras normativas, y en Colombia yo veo que ya tienen un sistema completamente montado de prevención, cuando en mi país apenas estamos viéndolo como algo más reactivo. Entonces, esto que mencionas es muy importante y espero que a todos nos haya quedado muy claro el tema del contexto de riesgo, porque también ver el cumplimiento más allá de que solo es con lavado de dinero, lavado de activos, corrupción, sino que también es una sinergia completa de empleo, educación, financiamiento, telecomunicaciones, sector público, tal y como lo mencionan aquí en nuestros comentarios, es muy importante. Queremos más que nada expresarte nuestro sincero agradecimiento, Aileen, por compartir con nosotros tu valiosa conferencia. Tus reflexiones, sin duda alguna, fueron una excelente ponencia. Aquí en los comentarios están poniendo excelente explicación puntual en tu ponencia. La gente está muy contenta con la forma en la que lograste explicarnos un tema tan complejo y tan complejo de entender en nuestro panorama de hoy en día. Muchas gracias por tu aporte y por enriquecer este espacio de aprendizaje.